Los grandes efectos de la oración. En el libro de Lucas capítulo 22 y verso 39 en adelante, la palabra del Señor dice: y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Pero cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. A causa de la tristeza les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros hablamos de la oración, podemos encontrar varios sinónimos de lo que es la oración. Y encontramos que orar es rogar, implorar, invocar, suplicar, pedir, clamar, requerir, venerar, reverenciar. Y hay muchos sinónimos que podemos encontrar acerca de la oración. Y en esta hora nosotros encontramos el ejemplo de Jesús en base a la oración. Jesús llegó a estar tan cerca y se mantiene tan cerca de Dios sin detenerse nunca de orar, que cualquier persona que haya vivido en este planeta nunca lo ha logrado y nunca lo ha hecho. Jesús estuvo en un modo continuo de oración y se le ve orar en muchas ocasiones como el ejemplo a seguir de nosotros como sus discípulos. Jesús oró en público antes de las comidas, antes de tomar decisiones importantes, antes de la curación, después de la curación, para hacer la voluntad del Padre. Entre otras cosas, también enseñó la importancia de la oración. La oración para nosotros es el contacto directo con Dios, la cual nos ayuda para poder salir avante en todas las situaciones adversas en las que estemos. También la oración es útil para agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado o por lo que nos dará. Cuando nosotros nos adentramos dentro de los evangelios, los sinópticos nos muestran las veces y las ocasiones en que Jesús oró. Y nosotros podemos ver que Jesús oró a la hora que fue bautizado. Jesús oró por la mañana antes de ir a Galilea. Después de sanar a la gente, Jesús oró dando gracias al Padre por lo que había hecho. Oró toda la noche antes de elegir a sus discípulos. Oró al hablar a los líderes judíos. Oró dando gracias al Padre antes de alimentar a los 5,000. Mire, esto es algo tan importante. Orar a la hora de los alimentos. ¿Por qué razón? Porque podemos encontrar muchos niños que no tienen alimento en este momento. Podemos encontrar muchas mujeres, madres solteras, madres que están con sus niños y posiblemente no tienen para darles comida. Encontramos gente enferma que no les está llegando absolutamente nada a su lecho de enfermo porque no se le permite visitar. Pero déjeme decirle que el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo sí está presente. ¿Y cómo puede estar presente? A través de nuestra oración de intercesión. Cuando nosotros oramos e intercedemos por los demás, entonces la oración es efectiva. A través de nuestra oración, muchos niños, muchas mujeres pueden tener alimento, pueden tener bendición. Y déjeme decirle que la oración de intercesión es recíproca, porque en su momento Dios nos dará la respuesta. También encontramos de que Jesús oró antes de caminar sobre el agua. Y Jesús oró mientras curaba a un hombre sordo y mudo.
dio gracias también cuando alimentó a los 4,000 antes de que Pedro le llamara el Cristo. Mire tantos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios que Jesús nos dejó trazados para que también nosotros lo hagamos. Por eso en Tesalonicenses se nos dice, orando en todo tiempo. Podemos orar en todo lugar, podemos interceder en todo lugar, y cuando nosotros lo hagamos, entonces Dios va a responder a nuestras necesidades. Posiblemente no pongamos nuestras peticiones delante de Dios, vamos a poner las peticiones de los demás, pero en automático Dios nos va a responder cuando nosotros estamos necesitados, cuando nosotros estamos necesitados de la palabra, necesitados de trabajo, necesitados de salud. Dios nos va a responder, nos va a guardar como dice su palabra. Él mandará ángeles a tu alrededor para que te guarden en todos tus caminos. Y esa promesa es hasta nuestros días. También podemos ver que Jesús oró en la transfiguración. Al regreso de los 70, antes de enseñar a sus discípulos la oración, Jesús oró. ¿Para qué? Para que llegara a ellos esa oración y se quedara en su corazón, internamente. Entonces, nosotros podemos ver que antes de resucitar a Lázaro, también oró. Dijo, gracias te doy, Padre, porque yo sé que me escuchaste. Y Dios siempre está atento. Dice la palabra de que Él inclina su oído atento a la petición de sus hijos y de sus hijas. Usted y yo somos hijas e hijos de Dios y por lo tanto somos su creación. Él nos va a responder cuando nosotros lo necesitamos. ¿Y por qué razón? Porque vamos a poner todas nuestras peticiones y nuestras necesidades en las manos del Señor. Mire, Jesús también puso sus manos y oró por los niños. Eso quiere decir que nuestros niños son benditos, son bendecidos. Oró también pidiendo al Padre para que el Padre fuera glorificado. Mire que la importancia de la oración. Oró en la cena. Esto nos enseña que nosotros cuando vamos a ingerir nuestros alimentos, debemos de orar, debemos de darle gracias al Señor. Oró por la fe de Pedro cuando el enemigo pidió que lo zarandeara. Oró por sí mismo y por sus discípulos y por todos los creyentes antes de ir al Getsemaní. Mire, en el camino al Getsemaní, en el camino del Gólgota, Jesús oró. Oró antes de la traición. 3 veces Jesús oró. Justo después de ser clavado en la cruz, Jesús oró y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras que moría en la cruz, Jesús exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y podemos ver muchos ejemplos de oración. En su último aliento, Jesús ora y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabe que en el momento de la aflicción, cuando nosotros sentimos morirnos, cuando nosotros nos sentimos atrofiados, cuando nosotros nos sentimos que estamos siendo exterminados, es el momento de exclamar y decirle, Señor, ayúdanos. Señor, fortalécenos. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación directa para con Dios. Y Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros seamos personas prósperas. Dios quiere que nosotros actuemos como hijos e hijas de Él. Entonces, podemos encontrar también muchos versos fuera de los evangelios que nos muestran que a pesar de que Jesús está ahora en el cielo, Él todavía está haciendo intercesión por nosotros. Entonces, Él fue a preparar moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos. Aún después de la vida, hay una esperanza de vida eterna. Y yo le quiero pedir que por favor acudamos a este mandato lindo de la oración y que nosotros podamos orar e interceder en este momento por aquellos necesitados, por su necesidad, por su petición. Por favor, acompáñeme en esta oración. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo a darte gracias, a alabarte, a glorificarte, a bendecirte
Y vengo, Señor, a pedirte, Dios amado, por nuestras autoridades, Señor. Primeramente, nuestras autoridades que estén en tu mano poderosa, Señor, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Vengo a pedirte, Señor, por el ejército total y por todas las familias de todos los que laboramos acá, Señor, en el ejército total. Venimos a pedir, Señor, que sobre Guatemala y el mundo entero descienda tu paz y descienda tu amor y descienda la sanidad que el mundo necesita. Nos aferramos a la palabra que dice que por tu llaga nosotros fuimos curados. Y para aquellas personas que están necesitadas, Señor, aquellas personas que están pidiendo en este momento, Señor, clamando por vida, por sanidad, Padre Santo, yo te pido que por favor, Señor, desciendas con esa sanidad que ellos necesitan. Por favor, sé la provisión para el que tiene hambre, para el que tiene sed, Padre. Gracias, Señor, porque eres el único que puede salvar perpetuamente, Señor, a los que a ti nos acercamos, Señor. Muchas gracias por ayudarnos a ser intercesores. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén.